Habla Jenny. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo día de Documenta, el Festival Internacional de Cine Documental en Querétaro. Nos da muchísimo gusto recibirlas y recibirlos a todos los que nos ven y a todos los que están viendo también los documentales a través de la plataforma de Filmin Latino, que nos dio el hospedaje para que pudiéramos tener este festival en línea. Y justamente porque este festival, como las actividades que generalmente hacemos cada año, pues también se trata de que tengamos estos espacios de conversación, de reflexión, a partir de lo que vemos en los documentales. Por ello es que no queríamos dejar de lado estos momentos de no solamente pues platicar con los realizadores como lo hicimos el día de ayer, sino también con profesionales, con expertos que también nos puedan compartir otro punto de vista sobre lo que estamos viendo en estos documentales. Em, y creemos que también estos espacios en los conversatorios pues también nos permiten no solamente como audiencia tener pues los documentales como mucho más cercanos, sino también verlos reflejados en nuestra realidad y en este caso en nuestra realidad mexicana. El día de hoy me da muchísimo gusto presentar este conversatorio México, País de Huesos, porque creemos que es un tema vigente, creemos que es un tema importante que se sigue escuchando y bueno, va básicamente acompañados de los cortometrajes nacionales mexicanos, de los cortometrajes nacionales que tuvimos este día, bueno, que recomendamos en este día, pero que ustedes los pueden seguir viendo el resto de la semana. Entonces, bueno, pues vamos a dar pie a, pues ahora sí, a que empiece la conversación. Este conversatorio pues se realiza y se organizó en colaboración con nuestros amigos de Zona Docs, que es un portal de investigación periodística independiente y que han estado cubriendo de manera muy cercana casos de desaparecidos en México. Sobre todo no solo como de esta mirada ajena del periodista, del experto, sino también de la mano con los que están viviendo estas experiencias. Les damos la bienvenida a Dalia Sousa, que ella es periodista de Zona Docs y ella va a ser la que va a estar moderando. Tenemos también a Leti Hidalgo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Marcos Vizcarra, periodista del sitio ¿Dónde van los desaparecidos? Y Darwin Franco, también periodista de Zona Docs. Ustedes pueden seguir la conversación y también pues ir en nuestras redes sociales si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, para que nosotros podamos entonces recuperarlos casi al final de la sesión y que podamos seguir teniendo esta conversación con nuestros invitados. Pues sin más, Dalia, te dejo el micrófono para que podamos iniciar con esta reflexión. Muchísimas gracias, Jenny, muchísimas gracias a Documenta. Bueno, sabemos que su participación y su voz y todo lo que tienen que decir es muy importante para quienes estamos aquí y también para quienes estarán escuchándonos. En este espacio, bueno, Leti Hidalgo se encuentra con nosotros. Ella es madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien fue secuestrado el 11 de enero de 2011 y hasta la fecha permanece desaparecido. Ella es fundadora también del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, el cual surge un año después de la desaparición de Roy. Leti es, de nuevo, yo no importa en dónde esté, lo seguiré diciendo, es una de las luchadoras, mujeres muy valientes de este país, madres que no se cansan por ver volver a sus amores desaparecidos, tanto a su Roy como a cada uno y una de los que nos hacen falta, y también por cada uno de nosotros, los que podemos decir que permanecemos aquí, que aún no hemos sido víctimas de una desaparición. Muchísimas gracias, Leti, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues también se iba a encontrar con nosotros Yadira González. Ella es hermana de Juan González, quien fue desaparecido en Querétaro en junio de 2006. Ella es representante del colectivo Desaparecidos Querétaro y buscadora en la Brigada Nacional de Búsqueda. Sin embargo, bueno, el día de hoy, por
problemas familiares no pudo estar con nosotros, manda sus disculpas, así que bueno, pues no estará en este espacio. Y bueno, del lado de las y los periodistas que se encuentran dando seguimiento a estos temas, pero no solo seguimiento, sino acompañando a quienes luchan, ya lo decíamos, por ver volver a sus seres queridos. Bueno, pues se encuentra con nosotros desde Sinaloa Marcos Vizcarra. Él es periodista en este estado y ha trabajado muy de cerca acompañando a las familias de las y los desaparecidos de Sinaloa. Escribe para la revista Espejo y también para el portal A Donde Van los Desaparecidos. Finalmente, pero no menos importante, Darwin Franco. Él es periodista de Jalisco, es coordinador del medio Zona Docs y también ha acompañado de cerca el trabajo de los colectivos de búsqueda en este estado de Jalisco. Y bueno, para arrancar esta mesa, para ya yo guardar un poco de silencio y darles oportunidad para que ustedes puedan compartirnos sus experiencias, sus reflexiones. Y iniciemos con este tema. Hablemos sobre la relevancia de la memoria y la exigencia de justicia en México. Por favor, compártanos, siempre pensando, ya lo decíamos, desde la experiencia propia, desde cada una de sus trincheras, por qué es relevante apostar por la memoria, por el no olvido, por la no repetición en este país y en este momento de la historia que vivimos. Yo creo que podemos empezar con Leti y bueno, ya después Marcos y después Darwin. Adelante, Leti. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos y a todas las personas que están haciendo posible este conversatorio y con las personas con las que estoy acompañada, que nos conocemos precisamente por este acompañamiento que han hecho ya durante todos estos años. En mi caso particular, Roy fue secuestrado desde el 11 de enero del 2011. Entonces, pues quedan 4 meses más para que cumpla 10 años de no saber dónde está Roy. Pero durante todo este tiempo, estos años, afortunadamente me encontré con ustedes, quienes nos han sostenido moralmente y hasta a lo mejor físicamente. Sin ustedes, difícilmente yo podría estar de pie y haciendo esta labor de búsqueda tan terrible que hemos emprendido, porque, bueno, pues sería como contra la naturaleza que no la hiciéramos, porque pues son nuestros hijos, son nuestros seres queridos que no sabemos dónde están y es obvio que los tenemos que buscar. Y precisamente nosotros empezamos esta búsqueda cuando todavía nadie quería saber de este tema. Era muy difícil que se hablara de él. Teníamos mucho miedo, muchos y muchas, pero también teníamos más amor que miedo. Entonces, difícilmente nosotros dejamos de mencionarlos porque sabíamos que lo que no se menciona no existe. Ese es como lo primero que nosotros empezamos a tratar de estar repitiendo y repitiendo a la sociedad, a la gente que no quería saber de esto y a la gente que no sabía realmente la tragedia humanitaria que estábamos sufriendo desde hace casi 10 años y algunas madres y algunas abuelas pues desde hace más de 10 años, porque la cúspide como de las desapariciones en México, al menos en Nuevo León, hemos visto cómo otros estados han estado lamentablemente llegando a este mismo punto que nosotros llegamos en 2011, 2012, aunque las desapariciones continúan. Pero sabíamos que teníamos que estar mencionándolos, que teníamos que estar mostrando esta tragedia precisamente para no perpetuar lo que el gobierno, lo que el Estado estaba diciendo, que esto le pasaba a la gente que estaba mal, que por algo se los llevan, ustedes somos más los buenos, esa frase tan
tan terrible que usaban o que siguen usando, y nosotros queríamos contrarrestarla, ¿no? Entonces, ¿cómo la contrarrestábamos? Pues precisamente mencionándolos, y mencionándoles y diciéndoles quiénes son nuestros hijos, por ejemplo, Roy, y todos los demás, y quiénes somos nosotros, y por qué los buscamos, y les quisimos dar un rostro, y les quisimos decir que tienen una familia y que nos rompieron los proyectos, que nos rompieron las ilusiones y todo lo que estábamos construyendo juntos como una familia normal, como una familia regular. El Estado ha estado ya históricamente, creo yo, que desvirtuando los hechos, y nosotros hemos estado aquí precisamente para decir la verdad, para que se quede escrito lo que está pasando y que la historia la escribamos nosotros, para que sea una memoria colectiva y no histórica. Totalmente, Leti. Marcos, ¿quieres continuar tú? Muchas gracias y saludo a todos. De verdad que qué bonito estar aquí en este panel, contigo Leti, con Darwin, por supuesto contigo Dalia. Creo tocas algo muy importante, Leti, y creo que eso es lo que nos ha motivado a muchos reporteros en el país, poder acompañarlos. De entrada, el acercamiento que hubo mutuo, ¿no? De nosotros pedirles que queríamos cubrir, de nosotros pedirles acompañarles, y también la exigencia de ustedes, que eso es súper importante. Hay una exigencia de parte de las colectivas hacia nosotros para cubrirlos, porque en muchas ocasiones este gran discurso del Estado nos ha absorbido, y digo nos ha absorbido y nos mantiene absorbidos, ¿no? En que esas palabras que dijiste, esas frases que dijiste creo que son elementales. En algo andaban, somos más los buenos y habría que contarnos también a nosotros. Siempre hay dos versiones. Son frases que ahorita se me vienen rápido, ¿no? Y con eso rescato una frase más que he escuchado mucho hablar a policías, puedo decirlo así, a policías, a ministerios públicos, y los escuché hablar más a principios de 2014, finales de 2014, principios de 2015, cuando en Sinaloa ya había un problema grave de desapariciones forzadas, desapariciones de personas. No era tan visible, pero ya había colectivos trabajando, ya había colectivos haciendo cosas, y a finales, por ejemplo, sale las Rastreadoras del Fuerte, se funda este gran colectivo, y recuerdo muy bien, éramos muy poquitos reporteros, puedo decir que éramos 3 reporteros, 2, quienes empezamos a seguir los pasos de ellas, y escuchábamos de los policías esta frase que a mí me ha marcado mucho y que a ellas también les ha marcado, que es, allí van las locas de las palas, ¿no? Y es algo que ellas se quedaron y que ahora lo utilizan ellas mismas como un asunto de relevancia al gran trabajo que han estado haciendo en todo el país. Porque estas locas de las palas han logrado que no sea un colectivo ni dos, sino que sean alrededor de 15 colectivos en el estado y que en conjunto han encontrado alrededor, y sin poner más, y sin quitarle, alrededor de 500 fosas clandestinas en todo el estado, solamente del 2010 para acá. Principalmente en los últimos 3 años. Incluso tendré que retomar este dato de la Comisión Nacional de Búsqueda, que recientemente colocó a Sinaloa como el tercer estado con el mayor número de fosas clandestinas encontradas de 2018 a la fecha. Y estas locas de las palas que mencionó Mirna, o que le mencionaron a Mirna, han encontrado también un gran número de personas dentro de esas fosas clandestinas. Y esas locas de las palas han hecho la localización también con presentar quién es, con esta localización entera de la persona quien estaba ahí, el reconocimiento. O sea, ustedes, de verdad, Leti, y es algo que yo admiro mucho, ustedes han logrado hacer algo que muchos pensamos que podía ser imposible en 2014, que se moviera todo un estado completo. Y cuando digo estado, lo digo en toda su dimensión, porque el gobierno se movió, las leyes se movieron, la sociedad se movió y el territorio físico, geográfico también se está moviendo.
Las locas de las palas son ustedes y han hecho un gran trabajo y nos han entendido y nos han hecho comprender que esa locura era y sigue siendo muy necesaria. Y es ahí, pues, donde cabe bien la memoria, donde cabe bien que nosotros la acompañemos para recordar que las locas de las palas hicieron todo este gran movimiento. Y ahí estamos y yo de verdad agradezco a Mirna, agradezco a María Isabel, agradezco a Alma Rosa, agradezco a las mujeres a Susana, a Lourdes, son mujeres que trabajan acá en Sinaloa y que me han permitido acompañarlas. Agradezco a ti, Leti, por las veces que te he escuchado, porque creo que de verdad es muy necesario escuchar. Y pienso que todo esto que nos han dado, que nos han enseñado y que nos han mostrado, debe quedar y seguramente en algún momento, en unos años más, veremos libros de historia que ya existen y que se están haciendo. Veremos en estos libros de historia esta parte de la memoria que se está haciendo ahora, donde ciertamente si no han sido encontrados muchas personas, en algún momento va a pasar. Quisiéramos quizás que pasara como pasó en Colombia, que como ha pasado en otros países de Centroamérica, con esas comisiones de la verdad, parece lejos. Mientras tanto, estas comisiones de la verdad se están proponiendo de parte de ustedes, donde están buscando personas desaparecidas y nos están mostrando que sí se puede hacer un cambio social. Yo me quedaría en este momento hasta aquí. Bueno, pensar en la presencia de la ausencia, ¿no? Este material que nos permite conocer la lucha de las familias y ser testigo fiel de su caminar. Y bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Cómo esto funciona justo para lo que ya decía Leti, para construir esta memoria colectiva que contrarreste una memoria histórica oficial que quiere imponer otras lógicas, cuando en realidad lo que existe, lo que está funcionando, lo que está rindiendo frutos, lo que nos está permitiendo encontrar tesoros, son sus acciones, ¿no? El actuar de las familias, de mujeres valientes, como ya las nombrabas, ¿no? Que en realidad se nos iría el conversatorio en nombrarles a cada una, pero bueno, por ejemplo, como Leti, ¿no? Con las labores tan importantes que hacen por allá en Nuevo León. Y bueno, Darwin, tu turno. Yo quisiera agregar a lo que señalan y recordé mucho alguna vez donde también Leti estuvo presente en la presentación del libro de Liliana Diegues, que ella hablaba de cómo las madres que han encabezado esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia son la avanzada ética, ¿no? De este periodo que algunos llaman la guerra contra el narcotráfico o de esta frontera contra el crimen organizado. Y yo creo que en muchos sentidos ella tiene razón porque así como lo decía Marcos, muchos de los periodistas inicialmente no sabíamos qué hacer. Es decir, no sabíamos cómo reportearlo, es más, no sabíamos ni siquiera cómo manejar nuestras propias emociones al hacerlo. Y ustedes, digamos, pese a toda esta lucha que ya hacían, nos enseñaron a nosotros a cómo hacer un trabajo, nos siguen enseñando, digamos, a cómo debemos seguir focalizando, cambiando el objetivo de las historias y hemos constituido, creo yo, un equipo pensando en que para la búsqueda de las y los desaparecidos nos requerimos todos, ¿no? Porque nos hacen falta todos. Y algo que yo creo que es muy importante, que yo particularmente he aprendido de las madres aquí en Jalisco, es cómo yo he ido incorporando en mi lenguaje cotidiano un lenguaje que es como colectivo y plural, que ustedes siempre han tenido, ¿no? Es decir, cuando dicen hasta encontrarlos, nos faltan todos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, siempre lo hablan en plural, pese a que cada uno de ustedes tiene, digamos, su historia particular, su lucha particular, pero han articulado este sentido de lo colectivo que viene a contrarrestar también otra narrativa de una sociedad donde el discurso siempre es individualista, ¿no? Donde siempre es la carrera de uno solo, o uno se busca abrir brecha a uno solo, pero en realidad lo que nos han enseñado ustedes es cómo articular de manera colectiva, cómo abrazarnos de manera colectiva y cómo conformar un círculo, digamos, de nosotros en torno a ustedes, porque ustedes lo tienen en torno a sus propios hijas e hijos, ¿no? Entonces, mientras nosotros podamos, digamos, seguir construyendo esta lucha por memoria a partir de cómo podemos concatenarnos desde lo que somos, ¿no? Es decir, desde el trabajo que podemos hacer como periodistas, ¿no? Que puede ayudar a sensibilizar a otras personas o puede ayudar a ejercer presión,
o puede ayudar, digamos, a recordarle a las autoridades lo que parece que es obvio, pero siempre se les olvida, que es la obligación que tienen de buscarles, ¿no? También la obligación que tienen de encontrar a las personas que cometieron intelectual o físicamente las desapariciones, y la obligación también que tienen para generar condiciones para que no existan más desapariciones, que yo creo que es un gran problema porque no encuentro casi ningún estado que tenga un plan de seguridad para inhibir la comisión del delito, ¿no? Porque, bueno, la desaparición es un delito de lesa humanidad, y los estados parecen no estar muy preocupados en inhibirlo, ¿no? Más bien al contrario, parecen estar muy preocupados en ignorarlo, ¿no? Pero yo creo que ahí es fundamental lo que decía Leti. Yo me voy con esas palabras que señalas, para, digamos, que todo siga existiendo y le sigamos recordando, hay que nombrarle. Y lo que también es complicado en ese proceso es que nombrar lo que nos ocurre no es sencillo, ¿no? Es doloroso, ¿no? Es de repente también desgastante, porque las autoridades siguen siendo indolentes, no importa que cambie un partido, pase otro, o cambien las autoridades, o nos propongan, o nos prometan nuevas cosas, ¿no? Es decir, por lo pronto, desde el 2006 hemos atravesado diversas administraciones federales, y aunque el discurso cambie, el fondo es el mismo, ¿no? Yo creo que lo que sí ha ido cambiando, y con esto yo concluiría, es la manera en cómo nosotros estamos creando una contranarrativa que esperamos, como dice Marcos, algún día forme parte de los libros de texto, pero si no llegan los libros de texto, creo que la contranarrativa está ahí en esta forma en cómo las madres se han empoderado, digamos, de los propios estados comunicacionales. Y si hoy estamos haciendo un conversatorio en torno a las y las desapariciones, en torno a los procesos de búsqueda, es porque ustedes colocaron este tema de gran relevancia en el espacio público mediático, ¿no? Y eso, digamos, es de gran valía, y sobre todo lo es porque quienes han puesto, digamos, esta dignidad como una bandera y una consigna siempre son ustedes, ¿no? Y ahí nosotros lo que hacemos como periodistas, de manera como muy humilde y muy honesta, es siempre ser y contar de manera digna, ¿no?, sus luchas. Muchas gracias, Darwin. Y bueno, les hemos escuchado hablar en este recorrido del paso del tiempo, ya lo decía Leti, van, bueno, escasos meses, Roy cumplirá 10 años sin estar con nosotros y nosotros buscándole. Y bueno, pues hablamos de este paso del tiempo y cómo esta violencia ha marcado nuestras vidas, ¿no? Marcos, Darwin lo decían también, cómo es que en este proceso se ha aprendido a hacer también un periodismo de algo que no tendría que haber sucedido, ¿no? De la misma manera en la que las familias tuvieron que aprender a hacer esto, ¿no? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos hubiese dicho que tendríamos que estar en esto o que íbamos a estar en este momento? Hay cosas que nosotros podemos dar por sentados en esta complicidad que tenemos, así que para no dar por sentado esas cosas, a mí me gustaría, o esto que decimos, me gustaría muchísimo que nos contaran, que pudieran hablarnos sobre las acciones que desarrollan alrededor de esta demanda de aparición con vida, esta demanda de regreso de sus amores desaparecidos, de nuestros desaparecidos, y de la exigencia de justicia, pues también construyendo esto de lo que partíamos, que es la memoria, las garantías de verdad y de no repetición, que nos compartan desde cada una de las trincheras, en el caso de Leti, lo que hacen en Fundem, y también en Marcos y David, nos cuenten desde el trabajo periodístico, ¿no? Porque implica también muchos retos, ya lo planteaba Marcos, ¿no? Implica muchos retos de aprender, de saber nombrar, de hacerlo de manera correcta, de saber qué se escribe, qué no se escribe, en qué momento se hace, y las familias también, bueno, Leti, por allá hace cosas magníficas, ha aprendido nuevas tecnologías, ha educado, porque esa es la manera, a las autoridades para saber cómo es que debe de trabajarse, cómo se trabajan los lugares de búsqueda, bueno, y ha sido también un precedente para las labores de campo de quienes nos hacen falta. Entonces, podemos tener el mismo orden. Compártanos estas acciones que ya realizan. Leti, adelante. Ajá, pues nosotras, las madres, las abuelas, las hermanas, los hermanos, los abuelos de todas las personas ausentes, de todas las personas que estamos buscando, pues hemos hecho de todo.
de todo absolutamente, de todo lo que se puede hacer para buscar a una persona. Hemos hecho lo inimaginable muchas veces y lo que nosotras mismas no sabíamos que íbamos a hacer, ni estábamos preparadas para hacerlo. Nos fuimos enseñando, pues conforme fuimos caminando en la búsqueda de nuestros hijos, de nuestras hijas. Pero lo muy importante, lo que nos ha valido mucho es precisamente la gente que nos ha acompañado, porque sigo insistiendo que ha sido necesario o estar en comunicación con mucha gente y hacer este tipo de comunicación, porque hemos podido hacer las cosas en la búsqueda de la verdad, la justicia y de los mismos muchachos, muchachas que estamos buscando, porque cada quien hemos tenido un talento que hemos podido desarrollar, que hemos podido poner, afortunadamente, gracias a Dios, al servicio de esta causa. Los periodistas, grandes periodistas como ustedes, su propio talento lo han puesto a nuestra causa, y los que saben escribir, escriben, y los que saben cantar, han cantado, y los que saben hacer poesía, hacen poesía, los que saben pintar, pintan los rostros en las plazas, en la rotonda también de los desaparecidos en Jalisco. Han ayudado a las rastreadoras del fuerte a hacer su logotipo, les han prestado palas, picos, etcétera. O sea, nos necesitamos. Eso es lo que siempre hemos estado nosotros conscientes en esta sociedad en la que estamos todavía y en la que muchos no creímos nunca que íbamos a desaparecer o que iba alguien de nuestros seres queridos a desaparecer. Sin embargo, ha sucedido. Nosotros estamos en esto, como decíamos al principio, desde el 2011, pero hemos visto, como nos dijeron también, cómo se han ido formando, hasta 15, dijo Marcos, colectivos en Sinaloa. O sea, ellas nunca pensaron que también iban a ser parte, a formar parte de un grupo de buscadoras, de madres buscadoras, de abuelas buscadoras. Entonces, sí, pues hemos hecho de todo, hemos caminado, hemos exigido, nos hemos manifestado, hemos gritado enfrente del Palacio Municipal, de Gobierno, de Palacio Nacional, hemos conocido a 3 presidentes, hemos hablado con ellos de cara a cara, hemos conocido a más de 5 procuradores de justicia de la nación, hemos aprendido a hacer leyes, hemos llevado a cabo que se realizara el delito autónomo de la desaparición forzada, que desde hace mucho México tenía que hacerlo y no lo hacía hasta que nosotros lo empujamos. Y nos han llamado locas, pero también hemos demostrado que las más cuerdas a lo mejor éramos nosotros, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León acá, eso fue lo que nos hizo reconocer, o que les hizo reconocer al Estado con las recomendaciones que ha emitido a favor de nuestras quejas. Por ejemplo, las recomendaciones en contra de la Procuraduría y en contra del Estado de Nuevo León, en la que dice: ¿sabes qué? Ellas tienen razón, se están quejando de que tú nunca investigaste, de que tú no hiciste absolutamente nada cuando sus hijos desaparecieron. Entonces, pues nos decían locas, pero les demostramos todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso es algo que nos avala, eso es algo que está escrito y por lo cual seguimos también en la búsqueda de la verdad y la justicia. O sea, yo sí recomiendo que nos sigamos quejando, porque de alguna manera tiene que quedar escrito qué es lo que realmente está pasando acá en México en el tema, sobre todo, de las desapariciones. Muchas gracias, Leti. Marcos. Bueno, yo sí me gustaría mucho acotar un poco, puntear, mejor dicho, ciertas cosas.
En los años 70, 80 nace acá un colectivo que se llama, es la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Es un colectivo, una ONG que en aquel tiempo se conformó por abogados e historiadores. Eran 4 personas, 3 ya fueron asesinadas en los 80s, en los 90s, y uno más, que es el único que queda libre, se llama Carlos Ochoa. Y Oscar, hace unas semanas platicaba con él y me relataba cosas que creo que son muy importantes para la memoria. Uno es que cuando se empiezan a trabajar los colectivos acá en Sinaloa, era un tema prácticamente desconocido, o no sí desconocido de alguna forma, para 2011, 2012, ¿no? Y había mucha resistencia a las autoridades. Sin embargo, los colectivos empezaron a manifestarse, empezaron a hacer un trabajo demasiado importante y empezaron a documentar. En aquel tiempo lo conocía como desapariciones, sino como levantones o privaciones ilegales de la libertad, lo que ya conocemos, todo este limbo jurídico, que todavía existe, por cierto. Entonces, este colectivo, junto con el colectivo Voces Unidas por la Vida, que las madres con personas desaparecidas, ellos reclaman y se crea por primera vez en Sinaloa, o se incluye, mejor dicho, en el Código Penal de Sinaloa, el delito de desaparición. Años después, o sea, actualmente ese clasificado ya quedó muy ambiguo, pero fue un precedente importante. Tan importante que años más tarde en Sinaloa empiezan a ocurrir ya detenciones, incluso contra policías, y hoy por la fecha al menos podemos decir que tenemos 2 casos de policías que han sido encerrados por el delito de desaparición forzada, basándose, por cierto, con esa clasificación de aquella promoción de reforma al Código Penal. Con esto voy a que, híjole, los colectivos acá o las colectivas acá han hecho un trabajo súper importante. Ni hablar a nivel nacional. El hecho de mover, como les decía hace rato, de mover todo el Estado, todo el asunto legislativo, todo el trabajo que se ha hecho con los colectivos a nivel nacional, el mismo Fundel, que ha hecho un gran trabajo, lo que se ha hecho también por parte de otros colectivos en Coahuila, en Jalisco mismo, en Ciudad de México, y de pronto hacer las reformas a la ley, ha venido a darnos un gran cambio a todo. Pero además quiero añadir cosas. Para 2015, los colectivos empiezan a reunirse aquí con gobierno del Estado. Y por primera vez se plantea y se pone en un periódico oficial 5 cosas que fueron elementales y que son elementales a la fecha. Se pone la creación o la posible creación de una unidad de medicina forense con todo y un laboratorio forense, porque no teníamos laboratorio forense. Se pone, y fue un asunto, una minuta firmada que se publicó, si no mal recuerdo, creo que el 12 de enero del 2015, se pone también que tenía que crearse unidades de búsqueda por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia. Es como nacen las agencias de búsqueda de personas desaparecidas acá en Sinaloa. Un punto más que creo que también fue demasiado relevante fue destinar un fondo para hacer compras específicas, como máquinas retroexcavadoras, como también un georradar, por cierto. Y uno de los últimos puntos los últimos 2 puntos fue hacer la compra de perros de búsqueda, y el último fue tener reuniones seguidas, mensuales, con los colectivos de búsqueda. En aquel tiempo fue una demanda que se hizo por los entonces 2 colectivos que existían, las Rastreadoras del Fuerte, Voces Unidas por la Vida, y acompañados con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Defensa, esta ONG de los Derechos Humanos. Y todo fue derivado a esta exigencia constante. Una vez al mes se reunían con el gobierno del Estado, y si no los atendían, afuera del gobierno del Estado, se ponían con pancartas a exigir la atención. Era muy difícil poder observarlas porque ciertamente también había mucho rechazo de los funcionarios. Y poco a poco fueron demostrando esta gran necesidad. En algún momento existe un rompimiento cuando cambian de gobierno.
Y entonces empiezan a surgir más colectivos porque empieza a haber muchas más desapariciones en Sinaloa. Y empiezan entonces a encontrar fosas clandestinas y demasiadas fosas clandestinas. Sucede entonces que en 2016 se inaugura este laboratorio de medicina forense en Sinaloa, aquí en Culiacán, y todo fue gracias a la insistencia de los colectivos. Y eso es importantísimo decirlo. Todo lo que existe en maquinaria institucional en Sinaloa, así como pasa en Nuevo León, así como pasa en Coahuila y así como pasa prácticamente en todo el país, ha sido por la insistencia de los colectivos. Y eso es sumamente importante porque podríamos escuchar 1000 veces a cualquier funcionario decirnos que gracias a las labores y a las gestiones hechas por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tenemos ahora la Comisión Nacional de Búsqueda y todo esto. Podremos escucharlos, pero realmente todo esto ha sido porque hay alguien en algún lugar diciendo, a mí me faltan todos. Y eso ha sido tan importante. Por eso hablaba al principio, ustedes son tan admirables porque han movido toda la maquinaria, ¿no? Aquí siguen haciendo exactamente lo mismo. Y pareciera, es muy interesante porque podremos estar hoy reflexionando todo esto, de cómo siguen moviendo. Y digo que es muy interesante porque todavía hoy hay esa resistencia de los funcionarios. Todavía hoy hay resistencias de las fiscalías, de las comisiones de búsqueda y de todo lo demás que se pone enfrente y las comisiones de víctimas y demás para poder reconocer ese trabajo que se está haciendo. Ciertamente a veces parecían como demasiado exigentes, ¿no? Pero también hay que comprender que esa exigencia va acompañada con una carga de realidad necesaria. O sea, hoy reflexionando esto, puedo decir y puedo reconocer, ¿no? Lo decías tú bien ahorita, Dalia, en Fundel tienen un trabajo forense mucho más avanzado incluso que muchas comisiones y fiscalías en el país. El mismo colectivo Fundel tiene capacidades técnicas más importantes, ¿no? Leti seguramente nos hablará en otro momento de eso, pero tienen capacidades tan necesarias para hacer la identificación de lugares y la identificación de personas que son, híjole, son una cosa tan seria que yo creo que de verdad, al menos puedo decirlo aquí, a la fiscalía aquí envidiaría fácilmente lo que hacen allá. Y plantearlo de esa forma es tan importante también porque es reconocerles el trabajo de ellos, ¿no? Yo creo que es eso. Muchas gracias, Marcos. Darwin. Sí, y yo creo que en el caso de Jalisco es similar. De hecho, me llama la atención ahora que concuerdan, porque también aquí en Jalisco fue entre 2011 y 2012 cuando se empezaron a articular los colectivos. Hay que recordar, ¿no? Y eso es como una imagen muy potente. Aquella vez, mediados del 2011, cuando Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana, reclamó en un evento público al entonces presidente Félix Calderón, y quizás ese se convierte en uno de los primeros reclamos públicos sobre los desaparecidos, ¿no? En un acto oficial. Y a partir de ahí se ha articulado toda una lucha donde justamente no solo como este instrumental institucional, solo debemos a la acción de los colectivos, ya sea, digamos, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, el caso de Por Amor a Ellos, que ha trabajado mucho, digamos, para esta búsqueda forense y que se creen, digamos, los marcos mínimos normativos para que no vuelvan a ocurrir las atrocidades que ha hecho el forense de Jalisco en torno al cuerpo de las personas fallecidas no identificadas, o la labor que está haciendo ahora el colectivo Entre el Cielo y Tierra. Es decir, estos colectivos que se han gestado, no solo como en la zona metropolitana de Guadalajara, sino, pongo un ejemplo muy que Dalia lo conoce muy bien, el caso de los colectivos, o del colectivo de familiares de Lagos de Moreno, ¿no? Que instituyó uno de los primeros memoriales en el estado, ¿no? Que es la ley de la verdad, ¿no? Que es la recuperación del sitio donde lamentablemente fueron encontrados sin vida sus seres queridos, ¿no? Y reconformarlo en un espacio memorial, o como lo que ahora tenemos en Jalisco, que es la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Como la plaza de los desaparecidos también en Monterrey. Estos espacios, digamos, que la sociedad le ha quitado, digamos, al Estado, justo para que no se olvide que siguen lamentablemente ocurriendo las desapariciones. Y este no olvido y esta insistencia ha sido, insisto otra vez con el punto que daba en mi participación pasada, en no soltar, ¿no? Es decir, no dejar que el tema se pierda
o el tema, digamos, se acabe minimizando a partir de los intentos de politización que constantemente hace el gobierno, ¿no? Y cuando el gobierno intenta tomar el tema y de repente los invita o les invita a las madres a una u otra mesa, digamos, de trabajo que sabemos que al final no derivan en acciones concretas, es como una forma en que ha tenido el gobierno para tratar de desgastar el proceso. Y lo que ha ocurrido con los colectivos es que, claro, con toda la dignidad, con toda la fuerza, se sientan, discuten, ¿no? Pero también salen a las calles y nos siguen diciendo, ¿no? ¿Dónde está la lucha? Y eso es como muy fundamental, porque a partir de que estos espacios de memoria, o en el caso de la Glorieta de las y los Desaparecidos, se ha tomado, ya cualquier otros familiares, digamos, con colectivo, sin colectivo, se plantan en la Glorieta, ¿no? Para decir, aquí están, nos siguen faltando, y cada día se colocan lonas, aunque la autoridad después insiste en quitarlas, ellas las colocan, y hay una necesidad constante de recordarnos que esto sigue ocurriendo, porque nos gustaría decir que en el caso de Jalisco, esto ya no ocurre, pero lamentablemente, por ejemplo, este año ha tenido una alta incidencia en las desapariciones, ¿no? Y eso que estamos en un periodo de aislamiento social, etcétera, y ha ocurrido una gran desaparición, por ejemplo, sobre todo y principalmente de jóvenes, ¿no? Que representan también una buena parte de las y los desaparecidos a nivel nacional. Yo creo que ahí lo que nosotros hemos tratado de ejercer en el periodismo es también hacer de este problema, de esta grave violación a los derechos humanos, un tema, digamos, transversal en nuestras agendas periodísticas, ¿no? Y eso ha sido como una constante. Bueno, a lo mejor uno desde la independencia quizás tiene más control sobre lo que publica y puede llevar como una agenda, pero los compañeros que están como en los medios cotidianos, donde las desapariciones a veces solamente son temas coyunturales, ¿no? Como se viene el 30 de agosto, entonces todos sacamos nota, ¿no? O hay una manifestación, pero yo creo que también hay muchos compañeros que lo han vuelto parte de esa agenda cotidiana y también, digamos, han sentido el mismo compromiso que las familias de no dejar de insistir en el tema, ¿no? De preguntarle, digamos, al gobernador, aunque se enoje, ¿no? O de preguntarle como a las y los diputados del Congreso de Jalisco, que tienen ya, digamos, 1000 días de atraso en aprobación de la ley de desaparición en el Estado, ¿no? Todo porque, bueno, no han querido trabajar. Y yo creo que la labor de los periodistas es, uno, como le dijo Marcos, es a escuchar, ¿no? Ser muy receptivos, ¿no? Y comprender que los testimonios que nos dan no se tratan de una nota o un reportaje o una crónica, sino se trata de la vida de una persona y por lo tanto tenemos que estar a la altura de cómo debemos contar esta historia, ¿no? Y también tratar de hacerlo generando condiciones que no pongan en mayor riesgo, ¿no? A las familias, ¿no? Porque a veces también en ese afán de querer contar, no dimensionamos y colocamos en riesgo innecesario a las familias, ¿no? O las revictimizamos o queremos que constantemente nos estén contando lo que quizás muchas veces ya han contado. Entonces yo creo que la labor del periodismo está vinculada a la memoria, pero también está vinculada a, digamos, no cansarse, ¿no? Es decir, en recordar algo que, por ejemplo, Leti también en una charla nos contaba sobre, claro, ¿no? Que las familias llegan a un punto donde también las fuerzas merman, ¿no? Y van cansando. Y también los periodistas tenemos que encontrar ese sentido colectivo para apoyarnos, ¿no? Es decir, si uno de repente necesita pausar, existe otro, pero total, la idea es siempre hacer, digamos, este esfuerzo para que en tanto siga existiendo una persona desaparecida, sigan existiendo también periodistas que lo recuerden. Muchas gracias, Darwin. Y bueno, vamos finalmente con la última pregunta para tratar de cerrar este espacio de diálogo, de reflexiones, de compartir sus experiencias, sus testimonios de vida también. Y bueno, entendiendo que estamos en medio de este festival de cine documenta, lo que ello implica, por ejemplo, este ciclo Ecos de la Ausencia, pues les queremos preguntar desde su opinión de nuevo, desde sus saberes, desde su expertise, ¿de qué manera consideran que el cine puede ayudar a luchar, ¿sí? A luchar contra la violencia, contra la indolencia, contra la impunidad? Y es que rápidamente hay que decir que todo esto que ustedes nos han contado, todo esto de lo que ustedes han hablado, pues merece ser documentado, ¿no? Merece ser reconocido y merece ser este legado memorístico
que permanezca en la historia colectiva, la memoria social, como una huella, ¿no? Para las siguientes generaciones y también como una ruta para construir paz en medio de esto caótico que parece no tener fin, pero sí ser esa apuesta para poder de nuevo reconstruir ese tejido social lastimado, esto que nos ha dañado y por supuesto la premisa con la que iniciamos este conversatorio, verlos volver, ver volver a quienes nos hacen falta y de nuevo tener a cada uno y una de las y los amores desaparecidos en este país. Así que cuéntenos, y con esto cerramos, ¿de qué manera el cine, de qué manera las artes, de qué manera el periodismo, claro que sí, pueden ayudar a construir estas narrativas, nuevas narrativas para luchar contra la violencia, contra la indolencia y contra la impunidad? Leti, de nuevo. Ecos de la ausencia ha sido para mí conocerlo ahora en esta ocasión muy fortalecedor. Ver los documentales que presentaron ahí Lupita y los, se me van ahorita los nombres, pero las flores que arrancan, están en algún sitio, o sea, vernos ahí, bueno, yo no aparezco en ninguno, pero ver, o sea, me veo de todas maneras ahí representada y lo más importante o lo más, pues sí, yo creo que lo más importante es que en todos y cada uno de estos documentales que se presentan aquí, todos hablan como el mismo idioma y luchamos por lo mismo. O sea, todos estamos buscando la paz, en México sobre todo. Todos estamos buscando la justicia. Todos estamos luchando contra la corrupción, la injusticia, la impunidad, que no nada más la buscamos obviamente para nosotros, para nosotras, para nuestros hijos, para nuestras hijas, sino la estamos buscando para todos. Estamos realmente buscando un mejor México para vivir. Y vernos ahí, o sea, a través del arte, a través del cine, es lo más importante para nosotros, porque nos fortalece, nos regresa la dignidad, nos regresa la esperanza. O sea, a través del arte estamos viéndonos también fortalecidas para poder continuar, como les decía también al inicio de todo esto, ver que el arte incide en la búsqueda de la paz, de la justicia, de la verdad en este país. En este país y en todos lados donde se presenta, ¿no? O sea, sería fantástico, es fantástico cuando ves todos estos documentales en otros países. Entonces ahí es cuando yo creo que el arte cumple con su propósito, que es precisamente incidir, no solamente entretener, ¿no? Entonces, bien lo dijo alguna vez, yo recuerdo a Juan Villoro, el escritor, que decía, como que la memoria es un acto de poesía y de justicia. Entonces, podemos verlo a través de los documentales y hemos estado nosotros en pláticas, inclusive tenemos un compañero que regularmente nos filma, nos graba, precisamente pensando en un documental, pero es magnífico estar viendo y estar comprendiendo, porque además no nada más son solo imágenes, sino sí se transmite todo un sentimiento y todo una idea, que yo creo que ese es el propósito del cine. Entonces, Ecos de la ausencia precisamente retrata todo este dolor, que además de dolor es la búsqueda de la esperanza y deja sembrada una esperanza, que eso es como que si no queremos estar viendo el dolor, porque pues también sabemos que no nos gusta estar pues, sabiendo cómo duele, quiero que sepan que sí hay indicios de esperanza, de
de un horizonte, porque luego también decimos, es que no vemos la luz, es que no vemos la luz, todo este horizonte está muy negro, está muy lejos, pero entre los documentalistas, entre el cine, entre los periodistas conscientes, entre la gente que nos acompaña, las amigas y amigos solidarios, quizás no vemos la luz porque somos la luz en este horizonte lejano y oscuro. Claro que sí, ustedes son la luz, Leti. Muchas gracias. Marcos. Yo tengo, con todo esto que dice Leti, yo nada más voy a recordar algo que Juan Villoro, a propósito, decía cuando vino a presentar a Culiacán el libro de Javier Valdés, de los huérfanos del narco. Él mencionaba y refería a algo que me pareció una frase súper impactante para resumir todo el libro de Javier, que es genial. Decía Juan, con este libro yo entiendo que desaparecido es un lugar, ¿no? Porque, y retomaba una historia que está en el libro de los huérfanos del narco, de Javier. Decía, un niño toma el celular y le pregunta a su mamá, ¿cuándo va a llegar su papá? Eso en el fuerte, aquí en Sinaloa. Y le dice a su mamá, es que tu papá está desaparecido. Y le dice, por eso, ¿cuándo va a venir papá? Y la mamá le dice, es que tu papá está desaparecido, por eso, es que ya quiero que vuelva de desaparecido, ¿no? Y es algo que todos los que estábamos en la sala, me acuerdo de la presentación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Casa de la Cultura, nos puso con la piel chinita, y luego cuando los que lo hemos podido leer, nos pone la piel chinita otra vez, porque hay historia y no es una historia ficticia, y a eso voy. El tema es que podríamos, o creo que todo esto podría funcionar, todo esto que estamos platicando, hasta pareciera que es como el conversatorio de lo que podría ser una gran película de ficción en Suecia, ¿no? En Suiza, quizás en Alemania, ¿no? En otro país. Y no lo es. El punto es que no lo es. Por eso es tan importante documentar de cualquier forma lo que está pasando. Y lo que se presenta hoy en Documenta, lo que se presenta en este proyecto, creo que es tan necesario porque los documentales tienen una carga mucho más fuerte de lo que a veces los reporteros nos quisiéramos dar, ¿no? Este lujo de poder no solo narrar con 5,000, 20,000, 30,000, 50,000 caracteres, algo que quizás en 15 segundos ellos logran hacer. El trabajo de los documentalistas es tan elemental para poder comprender la perspectiva, no solamente del documentalista, sino la perspectiva de las personas que están ahí, que nos están contando algo también. O sea, de pronto ver los documentales que están aquí es ver este dolor que a veces nos cuesta mucho a los periodistas, como lo decía Darwin hace rato, años de terapia, porque no tenemos un familiar desaparecido, pero no, el querer narrarlo, el querer describirlo, nos cuesta tanto que a veces hasta no lo tragamos. Y a veces creo que yo siento que como esa también, como tengo como esa pelea mental, ¿no? Con el lector, con quien ve las notas que escribo, de que a lo mejor no me comprende, no sabe el dolor que me ha costado esta nota. Y creo que eso es muy distinto con un documentalista, porque el documentalista logra retratar esa parte del dolor que yo también que él también está viviendo, mejor dicho, o que vivió en su momento. El documental nos da la oportunidad también de ver escenarios que en un libro o quizás en un texto podrían parecer, como lo que platiqué ahorita, podrían parecer como algo ficticio, y no lo es. Nos deja ver y como en esos documentales nos deja hasta oler cosas, nos abre el panorama de poder estar ahí presentes sin estarlo físicamente. El trabajo de los documentalistas creo que es tan completo, es tan necesario y de verdad que se agradece mucho. Y lo que nos toca ahora también a nosotros es aprenderle, ¿no? A Darwin y a ti, Dalia, que lo saben hacer muy bien,
y que han hecho el trabajo documental también con sus podcasts, por ejemplo, con el trabajo que hacen en Zona Dogs. Yo lo he tratado de hacer también un poco acá y es súper difícil, que es otra parte, ¿no? El trabajo documental es súper difícil. No son 15 minutos de grabación y vamos a dejarlo y vamos a procesarlo en el Adobe y todo esto, ¿no? Sino que son horas y horas y horas y a veces se tarda uno hasta años haciendo algo. Y con todo es una carga de información aparte y en fin, ¿no? Yo celebro mucho estas iniciativas como Documenta, yo celebro mucho que se estén haciendo estos foros, yo celebro más todavía que se nos permita poder platicar y opinar de esto y que se nos permita poder también decir y aprovechar todo este escenario para poder promocionar todo lo que se está haciendo en México, tanto en el nivel artístico como en el nivel del activismo, como lo que está haciendo Leti en Nuevo León y como lo que hacen las demás colectivas en todo el país, ¿no? Yo agradezco mucho ese espacio. Sí, me quedo, a mí me parece bien fundamental lo que acaba de decir Leti, de que buscamos la luz, pero en el sentido como lo hablas, sí, ustedes son la luz, ¿no? Y cuando uno ve los documentales, desde luego que hay una parte que es como muy dolorosa, pero luego después uno se encuentra a las y los sujetos que, a pesar de como todo el contexto, persisten y luchan, ¿no? Bueno, a lo mejor quizás porque en alguno de esos documentales donde sale la historia de una activista querida de aquí, Alejandra Cartagena, ¿no? Que tanto ha luchado, ¿no? No solo por pues, esta lucha personal que tiene para encontrar a sus padres, sino también lo que ha luchado en torno a esta defensa de la violencia de género, pues te permite efectivamente ver que ahí está la luz, ¿no? Y que esa luz, digamos, puede también crecer en nosotros en la medida de que seamos capaces de articularnos a partir de lo que somos y a partir de lo que sabemos hacer a ella, ¿no? Tomando en consideración que no tenemos que esperar a que nos suceda algo para articularnos en torno a ese algo, ¿no? Que también es como muy fundamental. Y yo creo que ahí parte, digamos, de lo que retrata el documental, es justo esa apuesta por la memoria, digamos, desde otros horizontes muy distintos, porque bueno, por más de que uno en el periodismo, ¿no?, le trata de meter mucho a la narrativa, pues hay criterios periodísticos que nos sujetan y que en cambio el arte, digamos, tiene esa facilidad de romperlos, pero también se agradece cuando el arte se hace en un sentido ético, ¿no?, como la mayor parte de los documentales, y donde se respeta de manera muy digna a las víctimas, ¿no?, porque a veces también en afán de hacer un gran documental o un documental espectacular, lo que ocurre es que no se tiene cuidado, ¿no?, con las personas. Y yo creo que en la muestra que seleccionó Documenta hay grandes materiales, hay alguno que a mí particularmente me vibra mucho, que es el de Expiatorio, no solo porque lo hizo un exalumno mío, sino porque retrata, digamos, esta tragedia terrible que vivimos de estos cuerpos que fueron condenados a 2 contenedores frigoríficos en el CEMEFO de Jalisco y que él recupera, digamos, a partir de los testimonios sonoros de las familias, cómo es que para ellas significó darse cuenta que existía el horror, ¿no? Porque eso es un horror, una violencia tremenda cometida del Estado que anteriormente ya había incinerado más de 1,500 cuerpos, ¿no? Yo creo que el valor del documental es importante y sobre todo, y con esto concluiría porque en una entrevista justo con el director Aarón de Documental decía que la mitad de las películas que se filman en este país son documentales, ¿no? Así lo prueba, digamos, los anuarios, pero solo el 1% de estos documentales llega a las pantallas, ¿no? Porque los cines consideran que no son rentables económicamente hablando. Pero lo que sí demuestra de otro lado es cada vez esta responsabilidad y corresponsabilidad y compromiso de las y los cineastas por reflejar de manera más constante la realidad del país. Porque con esta idea, hace rato, sí, seguramente el Estado va a hacer mucho para que esta verdad que vivimos no llegue a los libros de texto, ¿no? Si todavía a qué fechas estamos, si el 68 parece como muy desdibujado, ¿no? Pero lo cierto es que ya tenemos una infinidad de documentales, de trabajos periodísticos, de libros que están construyendo otra narrativa y donde también las propias familias, como lo ha hecho Fondem, ¿no?, con la presencia de la ausencia, o con este material también que hicieron junto con Libero, donde recuperan parte de la esencia de su búsqueda y su proceso, es creo que también el paso que están dando muchas familias, ¿no? No esperar a que nadie cuente su historia porque ellas son la historia. Son una historia muy digna y son una historia que todas y todos tendríamos que aplaudir, acompañar y no cesar en este amor infinito. Y con esto yo concluyo en algo que me recuerda a
a lo que Lolita Bosch escribió justo del libro de Roy, cuando hablaba del testimonio de Richie y que le preguntaba ¿no? que él le aprendió qué tan grande era el amor, ¿no? Y yo creo que también lo que hemos hecho nosotros al acompañar a las familias es comprender que el amor es inmenso y que el amor tenemos que transformarlo todas y todos en esperanza. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Marcos. Yo creo que no hay más que decir y ahondar de mi parte. Está dicho el sentir y el caminar de hacia dónde nosotros podemos ir, cuál es el camino, ese horizonte del que hablaba Yaleti y esa luz que son ustedes como colectivos, como familias que no se cansan de luchar. Y bueno, el compromiso colectivo que tenemos como periodistas, como cineastas, documentalistas, como sociedad civil, en cada una de nuestras trincheras, no importa, de sumarnos a esta lucha, porque ya lo decía Darwin, ¿no? No hay que esperar a que nos suceda a nosotros para hacer algo. Entonces, con esto, pues terminamos este conversatorio. Jenny, muchísimas gracias a Documenta por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que me quedo con esto último que dice Dali, como no tenemos que esperarnos a que nos pase a nosotros para también seguir esta lucha, ¿no? Y mi más sincero reconocimiento a ustedes por el compromiso, por la valentía también, porque estar decíamos, ¿no? Como en estas distintas trincheras de cada uno, en realidad tampoco pues se nos olvida, ¿no? Que a veces este Estado tampoco garantiza la seguridad para quienes estamos en búsqueda de justicia desde distintos lados. Y creo que eso también es algo que hay que reconocerles en el sentido de la valentía. Y la verdad es que, pues sí, creo que entre más nos llenemos también de estas historias, ¿no? A través del cine, a través de los documentales y a través de otras historias, es la manera en que pues no se olvida, ¿no? Y seguimos de pie y que se note que seguimos de pie ante esta búsqueda de justicia. Pues muchísimas gracias también a Zona Docs que hace posible este conversatorio. De verdad es que es vital, ¿no? También es necesario que sigamos teniendo estos espacios de conversación que, como bien decía, pues con la última pregunta, pues se complementa, se enriquece con la selección que tenemos todavía para que se vea en Filmin Latino de estos cortometrajes mexicanos que tenemos en esta edición de Documenta 2020. Quisiera también, pues a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen, recomendarles que también para Documenta es importante seguir como con estas experiencias más allá de la película, además de los conversatorios, y es por eso que también tenemos unas recomendaciones de parte de la librería La Comezón. Ellos se encuentran en Querétaro y que nos han hecho una selección también de títulos que van desde la novela, la crónica periodística, la poesía hasta el relato infantil, por ejemplo, con En busca de Kayla de Lidia Cacho y Patricio Beteo, o este magnífico poesía de Antígona González de Sara Uribe, o la novela de Casas Vacías de Brenda Navarro. Increíbles recomendaciones que también enriquecen estas experiencias de los documentales. Muchísimas gracias, Dalia, muchísimas gracias, Leti, Darwin, Marcos, por estar esta tarde con nosotros a pesar de las cuestiones técnicas, y pues a ustedes, a todos los que nos escuchan, los que nos ven, seguirles recomendando esta magnífica edición de Documenta 2020. Toda la cartelera la pueden ustedes ver en documenta.org, y mañana tenemos el día titulado De la tinta a la voz, coronando con este documental producido por Artículo 19 que se llama Mensaje Interrumpido, que también es muy cercano al tema que Zona Docs aborda sobre cuestiones de periodismo y censura. Los esperamos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Vayan, perdón. Yo voy a cortar ahí la grabación. ¿Quieres la foto?